por la Agencia Nacional de Tierras en 5 municipios del departamento para campesinos y reincorporados, además de titulación masiva de predios a campesinos del corregimiento El Aro en Ituango. Estaremos muy atentos a la llegada del presidente y a la hora que llegue, si se inicia a las 10 de la mañana el evento. Los ojos están puestos en Medellín, 87. 88, Marcos Morime en Caracas. Se ha hablado de que en las últimas horas hubo ataques a la sede del partido de la oposición, de los ganadores de las elecciones en Venezuela. ¿Qué más se sabe sobre esos ataques, Marcos? Hasta ahora, Luis Carlos, solamente la comunicación oficial por parte del Partido 20 Venezuela, que en horas de la mañana manifestaba que había sido asediada y vandalizada la sede de su partido y, por supuesto, la del comando de campaña de Edmundo González Urrutia, donde de hecho la prensa hacía pues parte de presencial, ya que ahí era donde se hacían las convocatorias de prensa, y una tradicional sede donde siempre María Corina Machado ha atendido a los medios, fue vandalizada. Según lo que informa el partido político en su cuenta de X, fueron detenidos, o fueron en este caso, digamos, amordazados los agentes, los vigilantes que se encontraban allí, y después de vandalizarse llevaron algunos equipos. Eso es lo que coloca el partido político en su red social de Twitter. Por ahora no hay más información y seguro que va a haber algún pronunciamiento esta mañana por parte de María Corina Machado sobre esta situación. 8 de la mañana, 9 minutos. Saludamos a Alfredo Romero, presidente de la ONG Venezuela Foro Penal. Señor Romero, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto. Gracias por darnos algunos minutos. Estamos preocupados por lo que estamos viendo en Venezuela: detenidos de la oposición, detenidos testigos electorales, detenidas personas que tengan algo o que pudieran eventualmente demostrar o ayudar a demostrar que evidentemente la oposición ganó las elecciones y no Nicolás Maduro. ¿Qué datos tienen ustedes, don Alfredo, de lo que está sucediendo en Venezuela? Bueno, ciertamente hay una cantidad de detenciones realmente que suma una de la mayor cantidad de detenciones por motivos políticos que ha habido en la historia de esta organización, de la que yo dirijo, que es Foro Penal, en más de 20 años, ¿no? En ese sentido, nosotros y estos son digamos, verificaciones de identificación de víctimas, de detenidos. Hemos ya registrado más de 700 que se van sumando minuto a minuto, es decir, que ya cuando una hora antes son 600, a la hora siguiente son 700, etc. Sin embargo, ayer Nicolás Maduro se indicó que habían más de 1.200 o 1.200 personas detenidas. El fiscal también venezolano también lo señaló, fiscal general, más de 1.000 detenciones, lo cual no creo que sea falso, ya que obviamente hemos venido ya identificando, porque no hay una identificación, una lista específica en algún lugar para poder saber quiénes son los detenidos o que los familiares lo sepan concretamente. Entonces hemos venido identificando y verificando ese número. En ese sentido, observamos incluso que nos preocupa pues ayer una referencia a eso por parte del propio presidente Maduro, que indicaba que había detenidos y que eran terroristas y que los iba a llevar a la cárcel X o Z, lo que definitivamente, a unas cárceles específicas construidas para eso, lo cual específicamente ya se ve claramente una falta de independencia del Poder Judicial, que es el que en definitiva debe encarcelar o no a una persona por alguna situación específica. Acompañado de eso, observamos una situación muy grave desde el punto de vista del Estado de Derecho y el derecho a la defensa, que no permiten el acceso a los detenidos de ninguna defensa
independiente, es decir, defensa privada, incluyendo pues defensores como de organizaciones como la nuestra, de defensores de derechos humanos, abogados, a los detenidos. Por lo tanto, las audiencias se llevan a cabo con pura presencia de imposición de defensor público, defensor del Estado, fiscalía pues del Estado, pues obviamente, y el tribunal, que incluso lo celebra las audiencias vía telemática en el despacho del Palacio de Justicia, y los detenidos y los defensores y públicos, repito, no privados, es decir, los defensores del Estado y la fiscalía en el lugar del centro de reclusión. Es decir, las audiencias se están celebrando dentro del centro de reclusión, donde los custodios, pues, que son los que de alguna manera encarcelan a las personas, son los mismos que resguardan estas audiencias, donde obviamente el defendido, en este caso el detenido, debe tener derecho a la defensa, y no lo tiene, claro, de ningún tipo. Increíble, ¿no? Increíble lo que está pasando en materia de derechos humanos en su país. Señor Romero, ¿qué sabe particularmente o qué han logrado establecer de las condiciones en las que están detenidas estas personas? ¿Tienen contacto con sus familias? ¿Se les ha permitido buscar, contactar a un abogado? ¿Cuáles son las condiciones particulares de retención, de prisión? No, como le decía, no hay acceso de los detenidos. Con los familiares sí, porque obviamente los familiares son los que nos dan las autorizaciones y nos piden el apoyo, pero a los detenidos no se sabe las condiciones porque no se ha tenido acceso a ellos. Y como dije anteriormente, menos aún han tenido posibilidad de ellos contactar a un abogado, porque nos restringen, nos impiden el acceso para precisamente defenderlos, teniendo las autorizaciones de los familiares para que los defendamos, inclusive menores de edad, porque hay... Hasta ahora hemos identificado, hasta ayer básicamente, hoy vamos a actualizar, identificamos más de 70 menores adolescentes, estoy hablando de personas de 15 años, 16, etcétera, que están detenidos, donde los familiares autorizan incluso la representación, y tampoco les dan acceso a abogados, ni siquiera a los adolescentes. Los familiares tampoco han tenido contacto con ellos. Luego de que se han celebrado las audiencias en secreto, digámoslo, digamos, sin posibilidad de acceso de abogados privados, y menos aún de familiares, entonces las personas son privadas de libertad por delitos como instigación al odio, terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir, delitos muy graves, y llevados a centros de reclusión, por ejemplo, uno que se llama Yare 3, estuvimos ayer allí, y fueron llevados 75 personas ya privadas de libertad formalmente por un tribunal, y con todo y que ya están privadas de libertad, y con todo y que ya finalizó la audiencia, todavía no hemos tenido acceso a esas personas. Ayer apareció un video en el canal del Estado donde colocaban a esas personas en fila, uniformadas de azul. El azul es el uniforme que usan para las personas que están con medidas preventivas, es decir, que no han sido condenadas todavía, sino están procesadas en esta cárcel Yare 3, y en el canal del Estado aparecieron, pero nosotros como abogados por lo menos en ese caso, de más de la mitad de esas personas que están en ese centro de reclusión llamado Yare 3, que se desalojó a una cantidad de presos para colocar a estos nuevos presos políticos, con todo y eso no hemos tenido acceso a ellos. Es decir, no se sabe absolutamente nada de las condiciones de estas personas, a diferencia de lo que pueda decir los funcionarios del Estado, que son en definitiva los que los acusan. Quiero decir que estas personas, incluso sin haber sido procesadas todavía, porque lo que tienen son una audiencia de presentación y una imputación, que no sabemos cómo vienen y qué evidencias tienen, etcétera. Estas personas son ya acusadas públicamente. Y con esto lo que quiero decir, además, para que más o menos entiendan la situación, pues incluso hay muchas personas que ni siquiera han participado en las manifestaciones. O sea, hay personas que se las han llevado de sus casas, hay personas que simplemente estaban caminando por la calle. Encontramos, por ejemplo, una persona sordomudo que estaba detenido, que simplemente estaba esperando un transporte para ir a su trabajo. Tenemos el caso, repito, de menores de edad que estaban caminando por la calle en un momento determinado, y lo que ha habido es una, digamos, detención masiva de personas, y que considero que es para crear precisamente ese efecto intimidatorio. Entonces detienen a los que manifiestan o a quien esté caminando por la calle, es decir, tanto a los que han manifestado pacíficamente
o no, o sea, porque puede haber habido alguna persona que haya tenido actos de violencia, yo no lo dudo, pero lo que sí dudo es que 1.200 personas hayan cometido actos de violencia, pero lo que sí también encontramos que inclusive, si eso fuese así, hay muchas personas que ni siquiera estaban en las manifestaciones, por lo tanto es imposible que hayan cometido un acto delictivo en una manifestación. Entonces la detención es obvia, son detenciones arbitrarias obvias. Señor Romero, cuando uno oye esto tan grave, tan dramático, se pregunta, además del trabajo de ustedes por las organizaciones internacionales de derechos humanos, ¿en qué está Human Rights Watch? ¿En qué está Amnistía Internacional? ¿Será que es momento de convocar una gran veeduría internacional de derechos humanos? Bueno, tanto Amnistía como Human Rights Watch, como Civil Rights Defenders, como People in Need, como RFK Human Rights, como muchas organizaciones están totalmente en contacto con nosotros y se han pronunciado en relación con eso y se pronuncian constantemente, ¿no? Pero a pesar de ello, bueno, tan es así que de alguna manera hasta el secretario general de la ONU en cuanto a la transparencia de las elecciones se ha pronunciado. Claro, hace falta mucha más atención internacional, obviamente, sobre la situación que se vive. Más allá de organizaciones, pienso yo, internacionales de esta categoría, también deberían ser organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, colombianas, organizaciones de derechos humanos brasileras, organizaciones de derechos humanos latinoamericanas. Yo creo que todos deberían, más allá de solamente las renombradas internacionales, también pronunciarse las regionales, digámoslo así, que de alguna forma conocen de la situación y que son básicamente compañeros nuestros en esta lucha por la defensa de los derechos humanos. Lo cierto es que es imposible negar que aquí son detenciones arbitrarias, imposible negar que el acceso que el derecho a la defensa está siendo vulnerado, es imposible negar que el debido proceso está siendo vulnerado, es imposible negar la falta de independencia del Poder Judicial, tomando en cuenta que las personas son acusadas y sin ni siquiera tener derecho a la defensa y ya son tildados de terroristas, inclusive hasta personas adolescentes. Y esto es importante porque es decir, en las puertas de los centros de reclusión que he estado directamente y el equipo de Foro Penal en todo el país, porque Foro Penal son más de 5.000 activistas en todo el país y tenemos abogados en todos lados, observamos pues a cantidades de señoras, madres, pues llorando por sus hijos, incluso de menores de edad y muchachas menores de edad que están siendo privadas de libertad y que además de que son siendo privadas de libertad, sin saber el porqué, sin saber realmente las condiciones en que se encuentran, pues no tienen ni siquiera ellos, es decir, los detenidos, una posibilidad, una llamada para contactarse con sus familiares, siendo, repito, unas personas incluso hasta menores de edad, ¿no? Y obviamente eso incluye a todos los que están detenidos, que son en su gran mayoría personas jóvenes, yo diría el promedio 18, 19 años, máximo 20 años, y otros obviamente que superan esas edades, pero hablo de promedio, yo no creo que supere los 20 años de edad, ¿no? Sí, señor Romero, ¿ustedes tienen corroboración de estos listados que ha entregado Human Rights Watch de 20 ciudadanos venezolanos muertos? ¿Ustedes han podido identificarlos, hablar con sus familias, saber quiénes son? No, el tema de los fallecidos yo sé que Human Rights Watch está trabajando con eso, hemos conversado sobre esa situación y ese es algo que ellos están realizando. El tema de los fallecidos es un tema que lamentablemente, a pesar de ser lo más grave, requiere una investigación más que creo que ellos lo están haciendo, como más dedicada, ¿no? Nosotros sí hemos contactado a algunos familiares de algunos fallecidos al inicio, pero nos ha abordado esta situación con los detenidos que supera, pues vamos a llamarlo así, los vivos superan a los fallecidos, lamentablemente, la atención que requieren. Entonces, sí hemos tomado, pero además de eso, para que una persona se constate que falleció en las protestas o por una herida de bala, pues requiere un poco de no solo conversación con los familiares, sino análisis del caso un poquito con más profundidad. Lo que solicitamos, obviamente, es la investigación de todas estas denuncias que se hacen de fallecidos. Nosotros, hasta ahora, hemos corroborado al menos 11 de los fallecidos, ni siquiera he tenido el chance de analizar lo que está haciendo Human Rights Watch y otras organizaciones como Provea, por ejemplo, aquí en Venezuela, que están atendiendo esos casos, ¿no? Pero lo estamos haciendo porque, repito, en el caso nuestro es necesaria la verificación. Para nosotros poder verificar que una persona falleció, es necesario ir a la morgue, es necesario hablar con el familiar, como usted bien decía, saber que la persona efectivamente
falleció en el contexto de estas situaciones planteadas. Y bueno, eso es algo un poco más complejo, porque bien saben ustedes que en Venezuela no necesariamente la gente es asesinada por una situación política, también por otras circunstancias que ocurren, ¿no? Claro. Señor Romero, ¿cuántas violaciones a los derechos humanos han documentado ustedes en Venezuela desde que Maduro llegó al poder en marzo del 2013? Bueno, más allá de lo que nosotros hemos hecho, recuérdense que Venezuela tiene una investigación por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Y esa investigación, entre otras circunstancias, está precisamente no solo la violación al derecho a la defensa, al debido proceso, la violación al derecho a la integridad física, psíquica, pero más allá de los derechos humanos como tales, concretamente delitos específicos, o situaciones específicas, que son 4: detenciones arbitrarias, torturas, abuso sexual y desapariciones forzosas. Eso es lo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está al día de hoy investigando, ¿no? Entonces, eso lamentablemente es algo que ya ha sido sistemático, por eso la Fiscalía lo investiga, y es algo que para nosotros lamentablemente no es nuevo, ¿no? Es algo que se ha repetido en diferentes circunstancias donde han ocurrido manifestaciones políticas, y no es la primera vez que ocurre, ¿no? Lamentablemente, porque ocurrió también en el año 2019, año 2017, año 2014, ¿no? Son las 8 de la mañana, 23 minutos. Don Alfredo Romero, presidente de la ONG Venezuela Foro Penal, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM de RCN. Es usted muy amable, muy gentil. A la orden. Gracias. Impresionantes denuncias. 8:23. Llegaron tus